Imagina un cuadro pintado hace más de 500 años que describe, con una precisión escalofriante, el mundo en el que vivimos hoy, la obsesión por el placer inmediato, la sobreexposición, la desconexión total de lo espiritual y el precio que se paga por todo eso. Ese cuadro existe y se llama El Jardín de las Delicias. Lo pintó el Bosco y, sinceramente, cuanto más lo estudio, más me pregunto si este hombre tenía una bola de cristal escondida en su taller. ¿Belleza? ¿Incomodidad? ¿O un poco de miedo? Si sentiste las tres cosas mirando este cuadro, enhorabuena, reaccionaste exactamente como el Bosco quería. Hoy te voy a contar qué esconde realmente esta obra, panel por panel, símbolo por símbolo. Y te aviso, una vez que sepas leerlo, no vas a volver a verlo igual. El Bosco fue un pintor neerlandés, activo entre finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI, y es, probablemente, el artista más raro y fascinante de toda la historia del arte antiguo. Sus obras están llenas de criaturas imposibles, símbolos ocultos y escenas que parecen sacadas de una pesadilla colectiva. Y es que vivió en un momento muy concreto. Una Europa a caballo entre la Edad Media y la Edad Moderna, obsesionada con el pecado y la salvación, mientras las ciudades crecían, el comercio explotaba y el Renacimiento empezaba a asomar la cabeza. Toda esta tensión entre lo espiritual y lo terrenal, entre el miedo a Dios y las ganas de vivir, las vas a ver reflejada en cada centímetro de este cuadro. El Jardín de las Delicias es un tríptico, es decir, tiene tres paneles que, cerrados, forman una sola imagen, y esa imagen ya es una declaración de intenciones. El mundo antes de ser creado. En la esquina superior izquierda vemos a Dios, observando su obra todavía incompleta, como un arquitecto revisando planos que aún no ha terminado. Arriba, una frase del Salmo 33, porque Él dijo, y fue hecho, Él mandó, y existió. Es literalmente el prólogo. El Bosco te está diciendo, esto que vas a ver a continuación es la historia completa de la humanidad, desde el minuto cero. Antes de abrir el tríptico, necesitas conocer las reglas del cuadro. El panel izquierdo es el Edén, es decir, el paraíso. El central refleja la convivencia entre el mundo terrenal y lo espiritual. Y, por último, el derecho, un infierno cruel y despiadado. Y luego están los colores, los cuales no elige al azar. Cada uno es una pieza del rompecabezas. El rosa, lo divino o lo que finge serlo. Azul, lo terrenal y lo material. Ocre, la mente humana. Cuanto más oscuro, más corrompidos son los pensamientos. Blanco, la pureza, excepto en el panel derecho, donde se convierte en pura mentira. Rojo, pasión y tentación. Y el verde, la fertilidad. Y con este código en la cabeza, ya podemos entrar en el jardín. El panel izquierdo nos sitúa en el Edén, en una escena perfecta y simétrica. Ahí están Adán, Eva y Dios, rodeados de animales reales y mitológicos. Arriba, una fuente rosa deja caer agua. En la Biblia, ese gesto simboliza vida, purificación y renacimiento espiritual. Pero fíjate en la base de la fuente. Hay un búho, y el búho, en el imaginario bíblico, no es tierno ni sabio, como en otras culturas. Representa ruina, muerte y abandono. Está observando en silencio el momento exacto en que Dios presenta a Eva a Adán, es decir, está observando el instante que desencadenará el pecado original. Dios levanta la mano en un gesto de bendición, entregando su gracia y protección a la pareja. Y si te fijas bien, Adán y Eva están colocados en paralelo, separados por la fuente y por la propia figura de Dios, como si el pintor quisiera remarcar que, aunque comparten el mismo jardín, viven la escena de forma completamente distinta. Adán está sentado con la calma de quien ocupa un trono, y Eva, en cambio, adopta una postura de reverencia, casi de sumisión. El entorno de Adán está lleno de formas geométricas y armónicas. A lo lejos, una montaña ocre representa la inteligencia humana, y entre los animales destaca el elefante, sabiduría, fuerza y buena fortuna. El entorno de Eva es distinto, formas sinuosas, animales de tonos más oscuros. La jirafa, que aquí transmite tensión más que elegancia, y junto a la fuente, una roca con forma de rostro humano de perfil, en un ocre más sombrío, la representación visual de una mente ya rozada por el pensamiento corrupto.
y al fondo unas montañas azules, el mundo material. Esperan pacientemente su turno para acercarse. En el panel central ya no estamos en el Edén, sino en nuestro mundo. ¿Recuerdas que el azul y el rosa estaban separados en el primer panel? Pues aquí se fusionan. Lo divino y lo terrenal ya conviven, a la fuerza, dentro de cada persona. Arriba, 5 formas se combinan para dibujar una letra M, que puede leerse como mundo, mujer o muerte. Estamos justo después de que Eva probara el fruto prohibido. El pecado original ya ha ocurrido, y con él, el desastre. En la esquina inferior derecha, Adán y Eva se esconden en una cueva. Adán la señala con el dedo, acusándola de haber corrompido a toda la humanidad. Pero bueno, Adán, tengo que decir que tú te dejaste tentar, así que... Ella lo mira con total indiferencia, todavía con la manzana en la mano. Sus hijos, en cambio, no muestran ni rastro de culpa. Se entregan sin freno a los placeres del mundo. Aquí reinan el exceso y el descontrol. La fruta, en este panel, se convierte en símbolo constante. Las cerezas hablan de la fertilidad, matrimonio y deseo. Cuando aparecen unidas por el rabillo, la connotación amorosa es todavía más explícita. La mora representa el amor y el dolor que puede traer consigo. El madroño simboliza lo fugaz, la tentación que dura un instante y desaparece. En conjunto, la fruta se asocia aquí con lo femenino, mientras que peces y pájaros funcionan como símbolos de deseo masculino. El bosco construye todo un lenguaje visual erótico sin necesidad de mostrar nada explícito, te lo dice todo con metáforas. En el centro, los hijos de Adán y Eva protagonizan la escena más famosa del cuadro, las mujeres dentro de un pequeño estanque, mientras los hombres cabalgan a su alrededor sobre animales que representan el deseo descontrolado. Es una veneración obsesiva hacia la mujer, casi ritual, que muchos historiadores vinculan con antiguos ritos de fertilidad. Y fíjate en algo más, los animales de este panel tienen tamaños completamente ilógicos respecto al primer panel, como si el pintor quisiera dejar claro que, en este mundo, las jerarquías ya no tienen ningún tipo de sentido. Y llegamos al panel derecho, el más perturbador de los tres, la representación del mismísimo infierno. Abajo aparecen quienes vivieron entregados al vicio, como el juego, la música profana, los excesos, y que ahora pagan las consecuencias. El paralelismo con el panel izquierdo es brutal. Si allí Dios bendecía con la mano abierta, aquí esa misma mano aparece clavada por una daga en un escudo. Es literalmente la bendición convertida en condena. Y un poco más arriba hay una figura vestida con la misma túnica rosada de Dios, pero no es Dios, es el diablo. A la derecha, una criatura con forma de pájaro y proporciones imposibles devora a los pecadores, sentada sobre una especie de trono, expulsándolos después ya purificados de su culpa. Justo debajo encontramos de nuevo a Adán y Eva, pero completamente transformados. Adán, corrompido, venerando ahora a Eva como si ella ocupara un trono. Es la imagen invertida del primer panel. Un ente oscuro envuelve el cuerpo de Eva, empujándolo hacia el deseo descontrolado, mientras la mirada de Eva se pierde, vacía de esperanza. En el centro del panel, el llamado hombre árbol, que gira su rostro para mirar hacia su propio interior, donde se esconde una caverna. Sobre su cabeza sostiene una bandeja circular con una gaita rosa, animales antropomórficos y más personas. La gaita no es un instrumento cualquiera. Para la iglesia de la época, estaba asociada a la música profana y a los placeres del cuerpo, así que su presencia aquí no es casual. El mensaje está claro. Este hombre está atrapado para siempre en su propio infierno interior, obsesionado solo con su disfrute personal. Cerca de ahí aparece una referencia directa al concepto legal de corpus delicti, el cuerpo del delito. Un cuchillo corta unas orejas gigantes, castigadas por haber escuchado lo que no debían escuchar. Y arriba del todo, cerrando el cuadro, una ciudad entera arde en completa oscuridad. Ya no hay esperanza de que el ser humano recupere su lado divino, se ha autodestruido con sus propias manos. Y bueno, llegados aquí, os daré mi más humilde opinión sobre esta obra. La verdad es que me parece una maravilla, tanto visual como por su significado. El Bosco, al ser un cristiano católico, pues quería concienciarnos de que una sociedad tan individualista, centrada en los placeres mundanos y habiendo perdido la fe en Dios, sería una en la que el ser humano ya no tendría propósitos ni esperanza.
por lo que se vería mucho más vulnerable al placer inmediato, que aparentemente es muy atractivo y cómodo, pero al final solo quedan sufrimiento y vergüenza. Con esto no digo que haya que creer en Dios para sentir plenitud, no obstante considero que no tener una razón para vivir y excusarse bajo la tergiversación del concepto carpe diem encauza al peor de los infiernos, el vacío existencial. Pero bueno, ¿tú qué panel crees que representa mejor el mundo en el que vivimos hoy? ¿El jardín, el mundo terrenal o el infierno? Te leo en los comentarios. Y si este análisis te ha volado la cabeza tanto como a mí, ya sabes, like, suscríbete y nos vemos en el próximo secreto del arte. ¡Adiós!